Listo, muchachos. Entonces, como les decía, la semana pasada trabajamos lo que fue la unión y la intersección de sucesos, ¿cierto? De sucesos aleatorios. Entonces, a ver, ¿me recuerdan qué significa que ocurra la unión de dos sucesos? Buenos días, profe. Yes. A ver, ¿me recuerdan qué significa que ocurran la unión de dos sucesos? O sea, ya sabemos que es A unión B, por ejemplo, ¿cierto? Pero en términos estadísticos, ¿qué significa? ¿Que ocurra qué? Ok, la unión de dos sucesos significa que a la hora de realizar el experimento ocurra A o ocurra B. ¿Sí me entiendes? Que ocurra cualquiera de los dos. Por eso la unión es el conjunto de todos los elementos, tanto de A como de B. ¿Cierto? Por decirlo de otra manera, es como la suma de los elementos. ¿Cierto? Y la intersección es que ocurra A y B al mismo tiempo. Es decir, lo que les decía yo la semana pasada. Si tenemos un dado y el suceso A dice que saque un número par y el suceso B me dice que saque un número impar, ¿será que es posible hacer una intersección de sucesos allí? No. No, no es posible, porque en un lado tenemos los números 2, 4 y 6 y por el otro lado tenemos los números 3, 5 y 1, 3 y 5. Entonces, no podría haber una intersección. ¿Y qué pasa cuando no hay una intersección entre dos sucesos? ¿Son sucesos qué? Incompatibles. Incompatibles, correcto. ¿Listo? Pero ocurre distinto si yo le digo que saque un número par o que saque un número mayor que 2. Entonces, los números pares son 2, 4 y 6 y los números mayores que 2 en el dado, ¿cuáles son? Son 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cuál sería la intersección entre esos dos sucesos? 4 y 6, ¿no? 4 y 6. Correcto. 4 y 6 serían los únicos elementos que podrían, que entran en el suceso solución, es decir, que ocurran las dos cosas al tiempo, las dos condiciones. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? Esta semana vamos a hablar de las otras dos operaciones de sucesos, que son la diferencia y el complemento. ¿Listo? Trabajar con sucesos es lo mismo que trabajar con conjuntos. Recuerden que en conjuntos también se trabajan estas mismas operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la diferencia? La diferencia de dos sucesos A y B, que se denota A menos B, son aquellos elementos que pertenecen a A, pero no a B. Es decir, cuando ocurre solamente A, pero no B. Miremos este ejemplo que está aquí para hacerlo más gráfico. El suceso A son los elementos, es el conjunto de obtener un número par, ¿cierto? Al lanzar un dado. Y el suceso B es obtener un número mayor que 2. ¿Listo? Aquí tenemos los elementos expresados por extensión, uno por uno. El suceso A tiene 2, 4 y 6. Y el suceso B tiene 3, 4, 5 y 6. Ok, entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia son... 6 y 5. No. A ver, te lo voy a explicar así. Dice que es que ocurra A, pero que no ocurra B. ¿Qué pasa si cae 4? Está ocurriendo A, ¿cierto? Está ocurriendo A, pero también está ocurriendo ¿qué? B. Y eso no puede pasar. Si cae 6, También está ocurriendo un B. claro, está ocurriendo los dos. No me sirve tampoco. ¿Cuál es el único número? El 3 y el 5. El 2. Algo que ocurra en A, pero que no ocurra en B. Exacto. Que ocurra en A y no ocurra en B. El 2. El 2, correcto. Alguien que, por favor, silencia. Ok, gracias. Pero si yo le digo lo contrario, que ocurra B, pero que no ocurra A. 3 y 5. Ah, ya entendí. O sea que el orden sí cambia, ¿no? No es lo mismo A diferente de B, a B diferente de A. ¿Sí ven? Comprendo. No es lo mismo, ¿listo? Entonces, eso es lo que significa la diferencia. Que ocurra
A, pero que no ocurra B. Quiere decir que si A tiene elementos comunes con B, esos no se tocan. Se selecciona es el que no está en B. En este caso, A tiene 2, 4 y 6, y B tiene 3, 4, 5, 6. El único elemento que le falta a B de A, ¿cuál es? El 2. ¿Listo? Eso es lo que significa la diferencia. Aquí está la respuesta. ¿Ven? ¿Sí? ¿Algún caso hipotético que me quieran plantear? ¿No? ¿Estamos claros entonces? A ver, ahorita hacemos un ejemplo, ahorita, después de que explique el complemento. Chicos, ¿se acuerdan en la primera actividad estadística que hay un punto que dice cuál es el suceso contrario? ¿Sí? ¿Me recuerdan? ¿Siento que sí? Que había como una pregunta en la primera actividad estadística que decía Sí. que había un suceso y que una de las preguntas era ¿cuál es el suceso contrario a La tía no era Ya, de dice, elementos aleatorios. el suceso contrario al B. Y el suceso B era sacar un número mayor que 3. Ok, y lo contrario entonces era menor que 3, ¿cierto? Bien, muchachos, eso que ya hicieron allí es lo que se le conoce aquí como complemento, ¿sí? O sea, que ya se haya trabajado. ¿Ven? Eso es básicamente el complemento. El complemento de un suceso son todos aquellos elementos que le faltan para parecerse al espacio muestral. Me explico. Aquí dice que el espacio muestral son los números del 1 al 5, ¿cierto? Y que el suceso A son los elementos 2 y 3. ¿Cuáles son los elementos que están en el espacio muestral, pero que no están en A? 1, 4, 5. Correcto, ¿sí ven? Eso es básicamente el complemento. Son aquellos elementos que le faltan al conjunto para parecerse al espacio muestral. ¿Listo? Eso es, en pocas palabras, lo que es el complemento del suceso. ¿Listo? Aquí está más explícito. Son todos los elementos que pertenecen al espacio muestral y no al suceso A. ¿Vale? Se denota por, pues tenemos la letra del suceso y con una línea sobre ella, para expresar que estamos hablando del complemento. ¿Listo? Entonces, pongamos un ejemplo. A ver, tengo una caja con los números del 1 al 10, ¿cierto? Ese es el espacio muestral. Yo meto la mano en la caja y puedo sacar cualquiera de esas 10 balotes, ¿cierto? Ahora tengo el suceso A, me dice que debo sacar un número primo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los elementos del suceso A? 2, 3, 5, 7. 9. 9. Ah, 9 no es primo. 7. Hasta 7. 2, 5. 2, 3, 5 y 7. 7. Correcto. Entonces, ¿cuál sería el complemento de A? O sea, lo contrario. 2. No. 1, 1, 4, 9. 4, 6. 6, 8, 9 y 10. 10. Exactamente, ¿sí? Lo contrario al suceso que me están pidiendo. Si el suceso me dice saque un número primo, el complemento es los que no son primos. ¿Ven? No primos. Exactamente. ¿Listo? ¿Tenemos claro entonces la idea de la diferencia y el complemento? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Ok, entonces hasta aquí esta clase va a ser súper corta. Sí. 4. Bien. Listo, muchachos. Como es costumbre, ¿saben qué? Voy a hacer un ejemplo. Voy a agregarle por aquí más tamaño de letra. Ahora está así. Entonces, a ver, entonces el ejemplo dice así. Se realiza un experimento aleatorio, el cual consiste
en extraer una carta. Extraer una carta de una baraja. ¿Sí? O sea, las cartas tradicionales que conocemos, ¿no? Corazón, picas, diamante y trébol. ¿Listo? Las tradicionales, ¿no? Muy bien, ¿qué consiste extraer una carta de una baraja? Se obtienen los siguientes sucesos. Profesor, ¿en qué salón estás? En el de cuarto B. Ah, bueno, en la mañana este sería el de sexto B, el que encuentran bajando. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el suceso A. El suceso A es sacar un rey. El suceso B, sacar una carta ya. Una carta que tenga un número par. El C. Sacar un trébol. Y el D. Sacar una carta que tenga un número impar. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos nuestro ejemplo. ¿Vale? Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Aquí nos están dando los sucesos a través de palabras, ¿cierto? Debemos pasarlo a expresarlo de tal manera que podamos conocer cuáles son sus elementos. ¿Listo? Entonces, antes de decirles qué vamos a hacer con ellos, vamos entonces a expresar esos sucesos de esa manera. Entonces, el primero, que es el suceso A, tengo los elementos, tengo el suceso sacar un rey. ¿Cuántos reyes hay allí en la carta? Creo que una, ¿no? Son uno por cada tipo de carta, ¿no? 4 en total, entonces. O sea que tenemos, podemos decir, rey de trébol, podemos hacerlo de una manera corta. De esta manera, el rey de trébol, por ejemplo, rey de diamante, el rey de corazones, rey de corazón, y el rey de picas, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos el suceso A. Vamos entonces con el suceso B. Suceso B me dice sacar una carta que tenga un número par. ¿Cuántas cartas habían allí? 4. 4. Ah, entonces tenemos... ¿Cómo tienen las cartas? ¿Qué número? Hasta el 9. Porque el 10 es el 10 es la J, luego sigue la Q, y por último está la K. Menos mal no dije las dos letras juntas. ¿Listo? Ok, entonces tenemos, pongámosle empecemos por, ustedes pueden empezar por cualquier carta, ¿no? Vamos a empezar por las mismas de arriba en el mismo orden. Llamémosle 2 de trébol, 4 de trébol. Profesor, usted me pasa por mi casa. Ajá. Sí, profesor. Acá pasó a El las señor 7 tiene un de pulmón, visita. pues, para hablar tan duro. ¿Ja? Le re encanta gritar. Tranquilo, profesor, tranquilo, no lo entiendo. Ok, bueno, 6 de trébol, 8 de trébol, ¿cierto? Seguimos con entonces el diamante. 2 de diamante, 4 de diamante, 6 de diamante y 8 de diamante. Luego, 2 de corazones, 4 de corazones, 6 de corazones y 8 de corazones. Y por último, 2 de picas, 4 de picas,
6 de picas y 8 de picas. Allí ya tenemos entonces todas nuestras cartas que tengan un número par. Muy bien. Ya llegó ese señor. ¿Ya llegó por allá? Ah, ya está en la esquina, sí. Ok, el C. Entonces el C dice sacar un trébol. Entonces vamos a escribir todas las cartas que pertenecen al trébol, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, el as de trébol. De trébol. Ahora sí, 2 de trébol, De trébol. 3 de trébol, 4 de trébol, 5 de trébol, 7 de trébol, 8, 9, J de trébol, la reina y el rey. ¿Listo? Cambiémoslo acá arriba, porque debemos simbolizar todo igual para que no nos confundamos, ¿no? Arriba yo he nombrado rey de trébol, rey de diamante. Escribámoslo de tal manera que estamos escribiendo las demás, ¿cierto? Entonces escribamos aquí, rey de trébol. ¿No puedes usar otro ejemplo que no tuviera que ver con cartas? No, este es el más extenso que encontré. Esto no sé nada, profesor. Listo. Muy bien. Ahora sí, vamos con el D. Después de que hagamos esto así, ya tenemos entonces para sacar la diferencia y el complemento. Nos falta el D entonces. El D dice sacar una carta que tenga un número impar. Entonces tenemos todos los impares de todas las cartas, ¿no? El as no cuenta, ¿no? Entonces empieza desde el 3, ¿no? El 3 de trébol, 5 de trébol, 7 de trébol, 9 de trébol. 3 de diamante, 5 de diamante, 7 de diamante, 9 de diamante. 3 de corazones, 5 de corazones, 7 de corazones y 9 de corazones. Y por último, 3 de picas, 5 de picas, 7 de picas y 9 de picas. ¿Listo? Ya expresamos cada suceso con todos sus elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las siguientes operaciones. Vamos a hacer A menos B. Vamos a hacer D menos C. Vamos a hacer B menos D. Y vamos a hacer C complemento y D complemento. ¿Listo? Estos 5 ejemplos los vamos a hacer. Bien. Una pregunta. Allá. En la C decía que era un trébol. ¿Es solo uno o todo lo que tenga que ver con trébol? Todo lo que tenga que ver con trébol. Ah, Ajá, sí. Ok. Listo. De pronto, puede que pronto me quede alguna carta restante. ¿Listo? Pero aquí lo importante es que sepamos qué hacer con la operación. ¿Listo? Entonces tenemos A menos B. Bueno, entonces hacer A menos B. A menos B. Tenemos que es el conjunto de ¿qué? De todo lo que está en A, pero no está en B. ¿Qué será? Todo, ¿no? O menos, no. Tomen la D, la T y la C y la P. Correcto, todos los reyes. Todos los reyes están en A y ninguno de ellos está en B. Significa que la diferencia entre A y B va a ser el mismo conjunto A. ¿Sí ven? La diferencia entre A y B serán los mismos elementos de A. ¿Sí ven? Porque los 4 están en A y no están en B. ¿Listo? Tenemos que verlo así entonces. Cuando damos la diferencia es porque es lo que está en uno que no está en otro. Entonces, observen que en el conjunto B no hay ningún rey. Todos son números pares. Miren. Una pregunta, ¿esa K qué significa? Rey de King. ¿King? King, sí, rey. ¿No?
Es el rey de la carta. Ok. Bien. D menos C. ¿Qué está en D que no está en C? ¿Qué tiene D que no tiene C? El 3, el 5, el 7. Dame. Por ejemplo, De trébol. correcto. 5D, 7D. Correcto. Ojo, el D tiene, ojo, D tiene, por ejemplo, D tiene 3 de trébol, pero C también, o sea que eso no me sirve. El D tiene 5 de trébol. ¿La C tiene también 5 de trébol? Sí. Sí. 7 de trébol, también. 9 de trébol, también. Significa que las que están en D, que no están en C, son desde el 3 de diamante hasta el 9 de picas. ¿Sí? 3 de diamante, o sea que serían todos desde aquí hasta acá. Ojo que son los elementos que están en el primer conjunto que me está nombrando allí. ¿Listo? D menos C. Entonces serían todo lo que está en D que no está en C. ¿Listo? Repítanse eso. Todo lo que está en D que no está en C. ¿Listo? Listo, muy bien. Tenemos entonces D menos C. Ahora hagamos B menos D. B menos D. ¿Qué significa B menos D? Los que están en Lo que está en B, que no está en D. En B, Correcto. Todo lo que está en B que no está D. D. en D. Vemos que B son todas las cartas pares y D son todas las cartas impares. Significa que la diferencia entre D y D Es todo lo ¿ve? La diferencia entre B y D será toda la B. Ahí está. B menos D. Serán todos los elementos de B, porque todos los de B no los tiene la letra D. ¿Listo? Ok, entonces tenemos el complemento de C. El complemento ya se nos expande un poquito, porque recuerdan que debemos comparar ese conjunto con el espacio muestral. Y el espacio muestral son todas las cartas. No, amigo. ¿Listo? Entonces podemos expresarlo así. Tranquilos, tranquilos. Vamos a ver así. ¿El conjunto sé qué es? Todas las cartas de trébol, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir en conclusión del C complemento? que faltan todas menos las del Teo. Entonces, bueno, aquí les voy a quedar debiendo la línea. Podemos decir entonces que C complemento son todas las cartas que no son trébol. ¿Podemos escribir así o tenemos que hacer todo esto? Todo el espacio muestral. Mientras usted sepa lo que está haciendo, a mí no me interesa si lo hace en comprensión como lo estoy haciendo o si lo hace por extensión. qué bueno. ¿Listo? Eh, ¿Listo? No. Esto no lo estoy haciendo para ahorrarme tiempo en la clase, no lo estoy haciendo. Esto lo estoy haciendo para demostrarles que hay otra manera, ¿no? Bueno, entonces miremos el conjunto D. El conjunto D dice que son todos los impares de todas las cartas, ¿cierto? Aquí lo tenemos mejor, sacar una carta que tenga un número impar. De lo contrario, Todos los pares de todas las podemos- cartas. no, Ah. son todas. Hasta Correcto. hasta las letras. correcto, son todas las cartas pares y Son todas las cartas pares. J, Q K y K. y K. Sí. Quiero comprometer allí. Y K. J, Q
y K. ¿Listo? Ese sería entonces el complemento de el conjunto D. ¿Listo? Vamos a hacerle la línea aquí. ¿Listo? O esto también podemos escribirlo de otra manera. Son todas las cartas, como dice María Paula, son todas las cartas, ahorita corrijo esa E, son todas las cartas menos las impares. ¿Bien? Podemos escribirlo de esta manera también, diciendo que son todas las cartas menos las impares. ¿Listo? Tenemos entonces dos maneras de expresar. Ubica. Estas son cartas de, pues yo en realidad a mí me gusta jugar cartas, no sé, que no sé. Lo único que sé es que las cartas vienen así. Una empiezan con el A, luego los números, luego empiezan con las tres finales que son la J, la Q y la K. No sé si será el valor, no sé si se dan por, no sé. No, ni siquiera sé qué significa si saco unas, ¿qué significa? No sé. A mí solamente pregúntame el manejo probabilístico de las cartas, pero no me pregunte cómo se juega porque no tengo ni idea. ¿Listo? Chacho, ¿alguna pregunta? No. ¿Está claro entonces la diferencia y el complemento? Sí. Sí. Los demás. Profe. Dime. O sea que si uno escribe bien la respuesta, no importa que